Tiene la palabra el congresista Benítez. Gracias, señor presidente. Voy a discrepar públicamente con mi colega de bancada, Martín Belaúnde, pero con todo respeto, y con varios congresistas que han intervenido durante las sesiones que se han llevado a cabo el día de hoy, presidente, porque debemos partir de una premisa clara. Si se habla del derecho penal, quienes hemos asistido a las clases cuando éramos alumnos en diversas facultades del país, nuestros profesores nos decían que en el derecho penal existen dos caminos: el derecho penal democrático y el derecho penal autocrático. Y eso queda clarísimo por las propias definiciones jurídicas que se dan en el ámbito legal. Derecho penal democrático, por ejemplo, prima el indubio pro reo, la duda favorece al reo. En el derecho penal autocrático prima el indubio pro societate, la duda favorece a la sociedad. Son diferencias abismales que existen, pero que uno las va aprendiendo, asimilando y va entendiendo el porqué del derecho penal. Y cuando llegamos a etapas de buscar que sancionar a personas, yo creo que por un principio fundamental de derechos humanos, al cual estamos obligados los peruanos por la propia Constitución y los propios tratados internacionales que ha firmado el Perú y cuyas normas forman parte del derecho nacional, estamos obligados a dar una lectura democrática a las normas. Y eso nos lleva y nos obliga a respetar el debido proceso legal, a respetar el orden jurídico y a no atropellar los derechos fundamentales. Nosotros podemos discrepar con el congresista Pasa, podemos creer que hizo mal de repente en no consignar una sentencia, pero de ahí a pretender que se le aplique un código de ética a una persona cuando no era parlamentario, eso constituye más que un abuso, un atropello a los derechos fundamentales, señor presidente. Y le voy a decir por qué. Porque acá he escuchado argumentos de la otra parte. Ahora es necesario que escuchen los argumentos democráticos, señor presidente. El propio Código de Ética Parlamentaria dice, señor presidente, tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta que los congresistas deben observar en el desempeño de su cargo. Los congresistas. Luego dice, previene faltas contra la ética y establece los mecanismos de investigación y sanción a los legisladores que contravengan la ética parlamentaria, se valgan de sus cargos para enriquecerse o cometer actos de corrupción. Entonces, ¿desde cuándo uno es congresista? Es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Desde que se juramenta o desde que el jurado le entrega la credencial? Aquí en el Congreso ha habido una discusión cuando se pretendió sancionar a dos congresistas, a Elsa Malpartida y Nancy Obregón, si no me equivoco, cuando en junio del 2006 ingresaron al hemiciclo, cuando se discutía el tema del TLC con Estados Unidos y agredieron a un trabajador de seguridad. Se instaló el nuevo Congreso y plantearon sancionar a las dos congresistas en base al Código de Ética Parlamentaria, porque el acto se había cometido en junio del año 2006, un mes antes de que asuman su cargo. En esa comisión de ética, donde intervinieron varios distinguidos parlamentarios, llegaron a la conclusión final que había un vacío legal entre si el código de ética se podía aplicar o no a los que ya habían asumido el cargo, pero no habían juramentado, que es una figura distinta a la actual, porque acá cuando se produce la declaración de Emiliano Apasa, no había asumido, no había juramentado, solamente era candidato, postulante, aspirante a un cargo. Él simplemente no anotó una sentencia que consideró que estaba suspendida y eso fue convalidado por el Jurado Nacional de Elecciones. Nadie presentó una tacha, el jurado aceptó la inscripción, el jurado permitió que participe, el pueblo lo eligió, a él lo condenan en un juzgado de San Román, en Puno. Él postula por Puno, donde conocen los hechos y el pueblo lo ratifica con su voto, señor presidente. Y es más, yo no he visto que cuando alguien postule, el pueblo al elegir revise los currículum para ver si vota o no vota por una persona. Es más, esto no es un concurso de méritos
donde el currículum le da puntos al candidato para salir electo. Esto es un tema de votación popular, de confianza del pueblo. El candidato se inscribe, las etapas en el jurado precluyen, le entregan la credencial y si después se demuestra que hubo una infracción o una falta, la autoridad competente investigará si hubo delito o no. Pero el Congreso, a través de su Comisión de Ética, no puede abocarse a ese tema, señor presidente. Eso debe quedar claro. Y aquí estamos viendo, y lo digo con todo respeto, la Comisión de Ética prácticamente se ha convertido en una comisaría, señor, donde se reciben denuncias por doquier y donde al culminar su trabajo elaboran atestados policiales. Dice, con oficio tal se dirigió a tal sitio, con oficio tal, tal cosa, el descargo tal, se concluye tal. Señor, y no se evalúa ni se analiza el aspecto ético. Hay la ética privada y la ética pública. ¿Qué cosa es lo que tiene que evaluar la Comisión de Ética Parlamentaria? La ética pública. ¿Y desde dónde y hasta dónde? Mientras dure el mandato parlamentario. Entonces, forzar esa figura para pretender sancionar a un congresista por un hecho, circunstancia o acto que ocurrió antes de asumir su cargo, eso es ilegal, eso es inconstitucional, eso es atropellar los derechos fundamentales, eso es cometer un abuso, eso es no respetar los principios democráticos, es violentar los derechos humanos garantizados en el orden jurídico y eso no lo podemos hacer. Algunos dicen, si no lo hacemos se hace daño al Parlamento. Al contrario, si lo hacemos, no hacemos más daño, señor presidente. No podemos actuar con esos principios. No podemos convertir la Comisión de Ética en una comisaría. No podemos permitir que se hagan atestados policiales contra los congresistas. Si hay inconducta, que se sancione dentro de los parámetros legales, dentro del tiempo legal. Si el congresista comete una infracción, tendrá que ser sancionado, pero no cuando era candidato. No se puede forzar de esa manera porque eso sí hace daño y nos pone al frente del país y de la comunidad internacional como un Estado que arrolla los derechos humanos, que atropella los derechos fundamentales, que pisotea el debido proceso legal y creo que eso no lo podemos permitir. Tal vez yo discrepe de muchos congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, pero yo quería decir esto, señor presidente, porque creo que es fundamental. Es más, presidente, hay una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el año 2006 en un caso de un habeas corpus que ocurrió en el Cusco, señor presidente. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Dice, resulta importante señalar que el instituto jurídico de la suspensión de la pena, que es lo que se está viendo ahora, presidente, regulado por los artículos 57 y siguientes del Código Penal peruano, dice, tiene por fin suspender la condena y eventualmente tener por no pronunciada la sentencia condenatoria. No pronunciada, está suspendida. Es más, el propio artículo 61 del Código Penal establece que si una pena es suspendida y el condenado cumple las reglas de conducta, se tiene por no dictada. No hay sentencia. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa queremos sancionar? El señor Apaza, entiendo, está cumpliendo las reglas de conducta. El juez le ha señalado A, B, C, D, E y las está cumpliendo. Mientras él las cumpla, la suspensión vale. Cuando vencen los 3 años de cumplida, se tiene por no dictada, señor presidente. Eso es lo que rige en el derecho penal democrático y eso es lo que tenemos que defender, señor presidente, más allá de las discrepancias, de las diferencias que se puedan tener con un parlamentario, que se diga que hizo mal en no declarar la hoja de vida, perfecto. Y es más, si en algún momento ese tema tendría que evaluarse, le correspondería al Jurado Nacional de Elecciones. El jurado es el que tiene que ver la etapa de las candidaturas. Son ellos los que tienen que evaluar y aplicar sanciones. En este caso, incluso, el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado el tema ante el Ministerio Público. Y tengo entendido que el Ministerio Público lo ha archivado. Y el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera apeló. Se quedó conforme con la resolución de archivo. Entonces, ¿en qué quedamos? Incluso aquí en el Congreso, cuando se ha estado evaluando el nuevo Código Electoral, el jurado ha presentado un proyecto de ley pidiendo que se sancione a los que hacen declaraciones falsas en las hojas de vida. El propio jurado está pidiendo, o sea, no hay legislación que permita sancionar. ¿A dónde queremos ir, señor presidente? Hay que entender cuál es la esencia de una pena suspendida.
cuando se suspende una pena que se impone por el Poder Judicial a determinadas personas por X delitos, se le consigna reglas de conducta, señor presidente. Y si la persona cumple las reglas de conducta, se mantiene suspendida la pena. O sea, no hay pena, no existe. Esas son modalidades que ha incluido el nuevo ordenamiento jurídico penal, es como la reserva de fallo. Hay casos que se hacen procesos y el juez dice reservo el fallo. Son nuevas modalidades. Antiguamente el derecho penal antiguo, el autocrático, el violador de derechos humanos imponía pues carcelería a todo el mundo. Esas son mentalidades totalitarias, son mentalidades que no deben primar en un Estado constitucional de derecho, señor presidente. Si se suspende la pena, mientras ésta se mantenga con reglas de conducta, evidentemente no hay ninguna infracción al momento de no consignarlo en una hoja de vida. Y es más, el tema en discusión no es tanto eso, sino el tema de discusión es si se puede en el Congreso sancionar un hecho que ocurrió antes de ser parlamentario. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y si el reglamento interno de la Comisión de Ética dice que sí, pues es contrario al reglamento del Congreso, es inaplicable. O sea, no basta con que ellos lo escriban, no basta con que 7 congresistas lo aprueben, porque si quieren modificar el reglamento del Congreso necesitarían la votación calificada, porque el reglamento del Congreso tiene nivel de ley orgánica y el reglamento de una comisión solo lo votan 7 congresistas, aun cuando sea por unanimidad, no alcanzaría a llegar la votación legal que permita modificar. Por esa razón, señor presidente, yo me permito solicitarle al Pleno del Congreso que no permitamos que se mantenga ese artículo 4 que resulta violador de los derechos humanos, que atropella el derecho al debido proceso legal y que afecta enormemente a la propia Comisión de Ética, señor presidente. Así que deberíamos partir de esa premisa, no atropellar los derechos de las personas, no violentar el debido proceso, no permitir que se sancione a parlamentarios por hechos ocurridos antes de ser congresistas. Esa es la regla que debe existir en el Congreso, eso es lo que se debe aprobar. Que se discrepe, que se discuta, que se tenga un mal concepto de un congresista es un tema distinto. Que pertenezcan a otra bancada es diferente, pero no podemos violentar los derechos humanos. Gracias, presidente.